Quiero hablar sobre un tema, sobre los superpoderes en la ficción o los personajes que tienen superpoderes en la ficción. Cada vez que veo un top sobre los personajes más poderosos de la ficción, siempre se repiten dos nombres. Se repiten al personaje de DC Comics, de Watchmen, al Dr. Jonathan Osterman, convertido en Dr. Manhattan, y a las versiones de Superman 1,000,000 o Superman Prime. Y aquí nos topamos con un gran problema. Dr. Manhattan, un personaje que el nombre que le pusieron hace referencia al Proyecto Manhattan, a la bomba atómica. Este cómic creado por Alan Moore, que Alan Moore, el mismo creador, él mismo dijo muchas veces que Watchmen es una crítica a los superhéroes, y él mismo se enfurece cuando se da cuenta que los fans no se dan cuenta de eso. El Dr. Manhattan es una crítica a Superman, es una crítica a ese personaje que lo embanderan como una especie de semidios, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad es un personaje que tiene muchas deficiencias, muchas miserias humanas, que tener un montón de poderes no le sirve para nada, no le cambia la calidad de ser humano que es. Esa es la crítica básicamente, y él mismo se pone mal cuando la gente no lo reconoce o no se da cuenta. Y las versiones exageradas de Superman. Superman es el ícono norteamericano por excelencia, por eso tiene muchos escritores y guionistas que en sus versiones, diferentes versiones que tiene, sabemos que Superman tiene muchas versiones, incluso hay una versión oficial en la que él es gay, tratan de exagerar los poderes de Superman, de hacerlo como una especie de Gary Stu superlativo, con power-ups y deus en máquinas interminables, cuando la realidad es un personaje que es un mortal que se alimenta de radiación solar, y eso es todo, nada más. Los poderes tanto de Superman como del Dr. Manhattan son poderes mundanos, poderes terrenales, poderes que tienen explicación científica, poderes que respetan, obedecen y se someten a las reglas de la física. No pueden romper las reglas de la física. Eso es lo que los fans no se dan cuenta, y los escritores mediocres tampoco se dan cuenta. ¿Qué pasa si ellos, que tienen poderes basados en las reglas de la física, tuvieran que enfrentar a personajes que rompen las reglas de la física, que tienen poderes que van más allá de los límites de la regla de la física? Personajes que pueden tener poderes espirituales, poderes mágicos, poderes demoníacos extremadamente poderosos. Voy a poner un ejemplo, a ver si se entiende. ¿Qué pasaría si Superman, Flash y la Máscara, el personaje de la famosa película de Jim Carrey, tuvieran que hacer una carrera? Pasaría lo siguiente, que en el momento que comiencen la carrera, Superman y Flash van corriendo a toda velocidad, la Máscara los rebasaría, y los rebasaría burlándose de ellos, los rebasaría haciendo el pasito lunar de Michael Jackson o avanzando en un triciclo. ¿Se entiende? Se burlaría de ellos, la Máscara apareciendo primero en la meta, primero que Superman y Flash, vestido de cocinero, cocinando un pedazo de carne, y burlándose de ellos, diciéndoles, en el momento que Superman y Flash llegan a la meta, los estaba esperando. O que Superman fuese hacia el sol, y en el sol encontrara a la Máscara cocinando también con el mismo fuego del sol, con una sonrisa de oreja a oreja de $1,000,000. ¿Por qué? Porque los poderes de la Máscara son poderes mágicos que no tienen explicación científica y que rompen las reglas de la física. Entonces la Máscara puede hacer pedazos a Superman o al Dr. Manhattan, en cambio ellos no. Y personajes similares a la Máscara. ¿Qué personajes similares hay a la Máscara? Por ejemplo, el personaje de Tim Burton, Beetlejuice, o los personajes de esta leyenda musulmana, que es la leyenda de los jinns, la leyenda de los genios.
Los genios son personajes de la mitología musulmana, que han tenido muchas adaptaciones en el cine. Por ejemplo, la saga de películas Witchmaster de Wes Craven. O por ejemplo, el personaje Zeros del excelente anime Slayers. O por ejemplo, también la versión del genio de Aladdin, de la lámpara, en la película de Disney. Estos personajes son personajes que no tienen límites, no obedecen las reglas de la física, sus poderes van más allá de las reglas de la física. Entonces estos personajes no tienen nada que temerle a personajes que tienen poderes sometidos a las reglas de la física. No sé si se entiende. Por ejemplo, Freddy Krueger en el mundo de los sueños es literalmente Dios. Entonces Freddy Krueger en el mundo de los sueños puede asesinar a cualquier superhéroe. No podrían hacerle nada. La lista de personajes que de verdad son poderosos y que harían picadillo a los superhéroes son muchas. Incluso existen un par de versiones del personaje Drácula de Bram Stoker que tienen poderes mágicos que no obedecen a la regla de la física. Entonces también es un personaje muy poderoso que podría humillar a los superhéroes sin ningún problema. Entonces, a partir de este concepto, todos los tops que ponen en sus primeros lugares a superhéroes sobrevalorados o superhéroes con deus en máquina y con power-ups injustificados están totalmente equivocados, totalmente errados, y que en sus primeros puestos ponen a estos personajes Superman on Million o Superman Prime o el Doctor Manhattan. Lo que pasa es que el cómic norteamericano en su gran mayoría se basa los poderes de sus superhéroes siempre basando en radiación. En cambio, los personajes del manga y el anime y de otros cómics de otros países del mundo son un poco más espirituales y un poco más creativos. Basan los poderes de sus personajes ya sea en brujería, en magia, en poderes demoníacos, poderes espirituales. A veces son personajes que son ángeles, que son semidioses o son dioses y demás. Voy a poner otro ejemplo tal vez un poco exagerado, pero es necesario para tratar de graficar lo que estoy diciendo. ¿Qué pasaría si Jesús enfrentara a Superman? Muy fácil. Con solo una palabra del Hijo de Dios, le quita los poderes a Superman, a cualquier versión de Superman, porque es el Hijo de Dios, y un simple mortal enfermo de radiación no podría hacerle ningún daño. Y así como Jesús lo puede hacer, personajes con poderes espirituales o semidioses o dioses pueden hacer exactamente lo mismo. La verdad, la realidad que le va a doler al fandom del cómic norteamericano es que sus superhéroes están asquerosamente sobrevalorados. Y hay personajes de literatura, personajes de mitología, personajes de videojuegos, personajes de cómic del resto del mundo, personajes de cine, personajes de anime y de manga, que son mucho, pero mucho más poderosos que los superhéroes y los harían pedazos. Y ninguna de las versiones más exageradas de los superhéroes serían capaces de presentarle batalla. Esa es la realidad. Un montón de personajes de anime tienen este tipo de poderes que no tienen explicación científica o no obedecen a las reglas de la física. Caballeros del Zodiaco son personajes que tienen poderes espirituales, que su fuente de poder es una fuente llamada Cosmo que no tiene límites. Por eso son capaces de enfrentar y derrotar dioses. La saga de artes marciales Yu Yu Hakusho del anime japonés es lo mismo. Tiene un argumento muy similar a Caballeros del Zodiaco, poderes espirituales y poderes demoníacos. La serie Sailor Moon, la serie Guerreras Mágicas, se basan en magia, como su nombre lo dice. La serie Slayers, un excelente anime, también es una serie basada en magia, poderes espirituales y poderes demoníacos. Y presenta a Rina, la protagonista, la que en la segunda temporada queda poseída por el personaje que sería el dios todopoderoso, creador omnipotente de la saga, presentándonos a uno de los personajes más poderosos de la ficción, si no es que es el más poderoso. Lo mismo con Sailor Moon. La fase final de Sailor Moon aparecida en el manga es Sailor Cosmo. Sailor Cosmo, el cual tendría el poder del cosmo completo, del universo completo. A ver si se entiende. Cada Sailor tiene el poder de su planeta. Sailor Mars, el poder de Marte. Sailor Mercury, el poder de Mercurio. Sailor Galaxia tenía el poder de una galaxia completa. 250.000 millones de soles. Y Sailor Cosmo tiene el poder del cosmos, del universo, de miles de millones y millones de galaxias. Esos serían los verdaderos personajes más poderosos de la ficción.
y la cuenta sigue, porque son más, porque me estoy quedando corto. Lo mismo que la fase final de Seiya en Caballero del Zodiaco, o lo mismo que Yusuke de Yu Yu Hakusho cuando hereda los poderes de su padre, Raisen. En el cine también, personajes como The Trollman, personajes como Pinhead de Hellraiser y demás, son personajes que tocan este tema de ser capaces de romper las reglas de la física. Y en Dragon Ball, desde el momento que asumieron el ki divino, se encuentran en la misma categoría. Definitivamente el fandom del cómic americano desgraciadamente están muy equivocados, porque sus top de los personajes más poderosos están asquerosamente equivocados y totalmente lejos de la realidad. La verdad es que en un verdadero top de los personajes más poderosos de la ficción, a duras penas entrarían algunos superhéroes y en los últimos puestos, no en los primeros. Esa es la realidad. Esa es la realidad del nivel de poder y el tipo de poder que se usa en la ficción. Bueno, eso es todo lo que quería decir por este video. Muchas gracias por verlo.